El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Muy buenos días, bienvenidos todos a una emisión más de La Agenda, el servicio que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República semanalmente para los medios comunitarios, populares, para los creadores de contenidos de las regiones, de los territorios del país. Soy Celso Tete Crespo, asesor de comunicaciones aquí en la Presidencia, y en nombre mío y de todo el equipo técnico, periodístico y de producción le damos la más cordial de las bienvenidas tanto a los colegas que se conectan a través de Google Meet a esta conferencia de prensa virtual, como naturalmente a los que siguen la transmisión en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia. El tema de hoy, muy importante, que nos atañe a todo en la actualidad, y es la consulta popular y los derechos fundamentales a la salud, los recursos para la salud y los giros directos a los prestadores de salud. Ese es el tema que vamos a tratar hoy aquí con todos los compañeros inscritos que se inscribieron a esta conferencia virtual, con el invitado especial que tenemos y con los que siguen la transmisión en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia. Para este propósito, para abordar este tema, le ofrezco una cordial bienvenida al doctor Félix León Martínez. Él es el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad en Salud, de la Seguridad Social, ADRES, quien abordará dos importantes temas hoy, que son las 4 preguntas que ya no van en la consulta popular que por decreto convocará el presidente Gustavo Petro, y el segundo tema, cómo está funcionando la política del gobierno del cambio a través de la ADRES, de pagar directamente a los prestadores de salud en el país, en las regiones, en los territorios, y no a través de los intermediarios financieros. Esos son los dos temas que vamos a abordar aquí con el doctor Félix. Doctor Félix, muy buen día, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por comenzar su semana en La Agenda. Un placer, Celso, con mucho gusto. Bueno, doctor Félix, en la sala de Google Meet aquí tenemos inscritos 42 medios comunitarios populares, creadores de contenidos, periodistas de las regiones, comunicadores sociales, que nos acompañan hoy aquí desde distintas regiones del país. Miren, tenemos gente desde Barranquilla, Atlántico, tenemos de Malambo, tenemos desde Polo y Galapa, Atlántico también, tenemos gente de Corozal, Sucre, de Santa Marta, de Duitama, Boyacá, tenemos gente de Arauca, tenemos gente de Riohacha, La Guajira, de Medellín, de Pasto, en Nariño, de Cali, de Palmira, en el Valle del Cauca, tenemos de Villavicencio Meta, de Paz de Ariporo, Yopal Casanare, Fusagasugá, Guaduas, Cundinamarca, Jambaló en el norte del Cauca, y de Bogotá, del Distrito Capital. También tenemos incluso desde Andalucía en España, que también tratan medios alternativos, que también tratan los temas nacionales, es decir, comunicadores de territorios de 12 departamentos del país que vinieron aquí a escucharlo, a plantearle unas preguntas en este tema tan importante que nos atañe, que es la salud y la consulta popular. Antes de empezar, le recordamos la metodología aquí a los compañeros conectados a través de Google Meet, antes de entrar en materia, y es que el doctor Félix va a hacer una exposición de un tema a través de una pregunta introductoria que le voy a plantear en unos 7-8 minutos, y después entonces abrimos la ronda de preguntas con todos los invitados. Bueno, entonces, como lo mencioné al principio, el presidente Gustavo Petro anunció en la locución presidencial anoche que convocará la consulta popular, la misma que se presentó al Senado por primera vez, recuerden, la de las 12 preguntas, y que por distintas violaciones a la ley quinta, al reglamento del Congreso como tal, no tiene ninguna supuesta validez a lo decidido, es decir, que hubo fraude en la votación de la consulta, es decir, las consultas que estaban planteadas en el segundo cuestionario que fue sometido al Congreso, al cual le incluyeron, recuerden, 4 preguntas más, no serán incluidas esas preguntas. Sin embargo, el doctor Martínez aquí en La Agenda creemos que es importante y trascendental tocar esas 4 preguntas, hablar en la conferencia de prensa de todos modos de esas 4 preguntas que estaban planteadas en el segundo cuestionario porque son de mucha trascendencia. Entonces, la primera pregunta que le planteo, director,
a que iniciemos dándole contexto un poco a la gente y aquí a los compañeros, colegas comunicadores sobre el Sistema Nacional de Salud. ¿Dónde está ubicada la ADRES? ¿Cuál es su función como tal, director? Celso, ADRES está ubicada en Bogotá y la función principal es recaudar todos los recursos del sistema de salud y después distribuirlos de acuerdo a lo que establecen las normas legales. ADRES tiene un presupuesto actualmente o maneja cerca de 100 billones de pesos, o sea, 100 millones de millones. Y mensualmente pues distribuye más de 8 billones de pesos para las necesidades de los servicios de salud del país a través de las EPS y de las clínicas, hospitales, etcétera, etcétera, pues punto que explicaremos más adelante. Sí, señor. Entonces, director, lo invito ahora a referirse a los derechos fundamentales que recogían las 4 preguntas de esta consulta popular, cómo se conectan con nuestro tema del giro directo, cómo se conectan esas 4 preguntas que estaban previstas con el tema de giro directo a los prestadores de salud. Mire, yo por aquí tengo las 4 preguntas que estaban sometidas. Tranquilo, no, pongamos primero en contexto por qué aparecieron esas 4 preguntas. O sea, dado la actitud del Senado de la República el año pasado de no querer siquiera discutir el proyecto de ley de reforma a la salud, que es parte del programa de gobierno que ofreció el presidente Petro, dada su actitud de no discutirlo y mandar a archivar el proyecto, tú sabes, está de nuevo cursando otra vez, ya lo aprobó la Cámara de nuevo, el Senado nuevamente pues, parecía reacio a dejar pasar el proyecto, igual que pasó con la reforma laboral, que también la archivaron en la Comisión Séptima del Senado. Pues el gobierno entonces tomó las decisiones de, si el Senado frena las transformaciones sociales, pues de llamar al pueblo, que es la base de la democracia. Ahora, pues lo que después de eso se observa el temor eterno del establecimiento de los poderes de llamar al pueblo, ¿no? El temor al pueblo, el temor a la democracia. ¿Sí? Ellos dicen que es un golpe de Estado, un asalto a la democracia, lo que hay es un cerrar la puerta a la democracia, porque hoy uno observa en todos los países que se hacen consultas a los ciudadanos permanentemente y cada día es más fácil porque los medios de comunicación, de opinión para los ciudadanos son más abiertos, hay más conectividad, es cada día más fácil que los ciudadanos opinen sobre distintos temas, pero aquí quieren reservar esa opinión exclusivamente a los poderes económicos y políticos y nadie más puede opinar y que opine el pueblo les parece un horror. Entonces, pues, el presidente tenía la razón en vista de que se negó la primera solicitud de consulta popular que incluía solo la reforma laboral, que había que repetirla, parecía. Entonces, pues aprovechemos que están negando la de salud y metamos los derechos fundamentales de salud también entre las preguntas que el pueblo debe considerar. Y efectivamente se trabajaron estas 4 preguntas que está señalando. Expliquemos cuáles son las 4 preguntas y qué tienen que ver con el giro directo. Bueno, una pregunta básica es cambiar el modelo de atención netamente curativo, netamente tecnológico, por un modelo que proponía el proyecto de ley de prevención de la salud, es decir, de atención primaria. Es una recomendación internacional. El sistema actual ha descuidado enormemente el cuidado de la salud de la población. La prevención es un desastre. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en un congreso de cáncer que organizó el Instituto Nacional de Cancerología hace mes y medio, lo recibían a uno con un papelito a la entrada que decía el 75% de los cánceres se diagnostican tardíamente. ¿Qué significa que se diagnostica tardíamente un cáncer? Que ya el cáncer creció, que ya el cáncer está muchas veces en estado de metástasis, que ya no es tratable. O sea, no diagnosticar a tiempo una enfermedad puede significar condenar
a esa persona que pudo haber sido, si se diagnostica oportunamente, pudo ser curable la enfermedad. Y lo mismo, pues, si no se vacuna a un niño y se enferma. La prevención es la base del cuidado de la salud y es la función esencial de los sistemas de salud de los países. Aquí ha estado totalmente abandonada durante los últimos 30 años. Bueno, esa es una de las preguntas claves, la prevención, el cuidado y la atención primaria. Y la atención primaria también implica que el sistema debe llegar a todos los territorios. Es decir, yo recuerdo un estudio que hice del Chocó, donde pues se ubican unos servicios, hay una UPC que se paga a una EPS porque atiende a esas poblaciones, y luego las poblaciones no van a consulta. Y entonces, pues rico, porque entonces el asegurador pues se gana un poquito de plata, o el prestador, porque la gente no va. Pero ¿por qué no va a consulta la población del Chocó? Porque resulta que las vías fluviales por las que tiene que transportarse implican un transporte muy costoso. Ir a una consulta podría implicar para 2 personas ida y vuelta cerca de 100.000 pesos, y en ese año el ingreso promedio de las familias de Chocó era 200.000 pesos. Entonces, ¿cómo van a ir a consultas si tienen que pagar una lancha que les cuesta 100.000 pesos ida y vuelta a un hospital por el camino? Entonces, esa inaccesibilidad real a los servicios de salud implica que el sistema de salud no está diseñado para llegar a la gente, y que hay muchas barreras de acceso en toda la Colombia profunda, en toda la periferia, en la Colombia rural, y los servicios se concentran en las zonas urbanas en servir a las clases medias altas, y abandonan a las poblaciones pobres, a las poblaciones dispersas del país, a las que no se les atiende ni se les cuida su salud. Y eso significa un problema gravísimo que hay que corregir en el país, y por eso una de las preguntas tiene que ver con la atención primaria y la prevención, que eso, para que haya realmente un derecho a la salud. Implica que en el Chocó o en el Baupés, donde las comunicaciones son fluviales, los equipos de salud tienen que andar en barco de comunidad en comunidad, porque son las vías para hacerle llegar el cuidado, la vacunación, la prevención, todas las cosas necesarias para cuidar la salud de esas poblaciones, y no esperar que se enfermen para que lo suban a medio morir a una lancha finalmente a Quibdó, que es lo que encuentra uno en la descripción del sistema de salud del Chocó. Además, que la reforma a la salud planteada por el gobierno del cambio, la esencia es la prevención en salud y que llegue a los territorios del país. Exacto, y que haya buenos servicios en todo el país. Y si el ciudadano no puede llegar al servicio de salud, el servicio de salud tiene que llegar al ciudadano. Si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma, por decirlo de alguna manera. Listo, director. Bueno, esa es una de las 4 preguntas. De las 4 preguntas que hacía, a grosso modo, tenían que ver con la producción de medicamentos, que si está de acuerdo con que el gobierno compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes. Otra era, está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen entonces en gestoras de salud, y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas. La tercera, que si está de acuerdo con que se garantice un modelo de atención primaria, lo que hablaba aquí el director, en salud preventiva y resolutiva, con ampliación de los servicios necesarios de carácter público, privado y mixto. Y la cuarta, que si estaba de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para garantizar a los empleados y trabajadores de salud la vinculación laboral, los derechos laborales y el salario justo. Entonces, ahora sí, vamos a abrir la ronda de preguntas. Comenzamos con Arcángel de Jesús Hernández y se prepara Rec Radio Vive. Arcángel, buenos días, te escuchamos. Prende el micrófono, por favor. Ahí sí. Sí. Buenos días, Celso. Buenos días, doctor Martínez, y buenos días a nuestros colegas de los diferentes medios de comunicación. Mi nombre es Arcángel Hernández, soy de la Cumbre Valle, pertenezco a la red de medios de comunicadores del Valle del Cauca. Y quiero comentarle algo sobre el tema de la EPS, hacerle un comentario y una pregunta sobre las EPS. Claro, el pecado más grande que ha cometido este gobierno es descubrir de que las EPS se estaban robando la vida a los colombianos, ¿sí? Y que cuando este gobierno empieza a controlar, donde vienen los opositores a ponerle piedras en la rueda para que él no continúe, no lo han dejado funcionar. Sobre el tema de la salud de los municipios donde la mayoría de su gente son
población de adultos mayores, personas discapacitadas, que con dificultades se pueden desplazar a una ciudad por la atención. Y sucede que cuando se dirigen a los hospitales de las alcaldías de los municipios pequeños, no encuentran la atención porque no son claros, no les dicen de que las EPS no les ha pagado a los IPS, ni a los médicos, ni a nadie, sino que haga cola. Entonces el corredor de la muerte, mire que hay municipios que no tienen ni siquiera parteras, hay mujeres que mueren en el camino dirigiéndose a una ciudad para salir de un parto. Entonces, esto lo que está haciendo este gobierno le incomoda a la oposición. Mi pregunta es la siguiente, doctor. En nuestro municipio de la Cumbre Valle hay muchas personas adultas mayores y discapacitados. Allí hay constituida una empresa asociativa de trabajo. ¿Qué tal le parecería, doctor, si le hago esta pregunta? Si una empresa asociativa de trabajo coordinadas o trabajando en coordinación con las juntas comunales, podríamos ser gestores de salud de este municipio, de la Cumbre, como puede ser también modelo para los diferentes municipios, para podernos, que nosotros mismos, los municipios, controlemos el tema de la salud, ¿no? Las comunidades organizadas. Muchas gracias, doctor, por escucharme. Gracias, Celso, y a todos los compañeros. Muy bien. Arcángel, una de las cosas que hay que entender en este punto es que hay una constitución que dice que estamos en un Estado social de derecho y que es un Estado descentralizado. Y pues muchos de los recursos que hoy manejan las EPS son recursos municipales, que realmente se los quitaron a los municipios y se los dieron a las EPS. Y las EPS a veces prestan algunos servicios en ese municipio, garantizan, otras veces se gasta la mayoría de la plata de ese municipio en la capital donde tienen más intereses. Entonces, uno de los propósitos de la reforma es que garantizar que los recursos municipales, y ahora viene la Constitución nuevamente con la renovación de las transferencias y la descentralización, los recursos municipales se respeten y se dediquen a la atención primaria en salud en el municipio y no fuera del municipio. Es decir, esos servicios básicos y ese cuidado de la salud tiene que ser garantizado en el territorio. Ya los recursos de mediana y alta complejidad sí se pueden concentrar porque los hospitales de alta complejidad no pueden estar en todos los municipios, pero los recursos de la atención básica no se le pueden sustraer al municipio. Pero estamos en una democracia y hay una alcaldía que eligen los ciudadanos en el municipio y una secretaría de salud que tienen los ciudadanos, y los ciudadanos del municipio tienen que velar porque su alcaldía y su secretaría de salud cumpla las responsabilidades y le cumpla a los ciudadanos. Eso es lo que establece nuestro Estado democrático y eso es lo que se va a seguir fortaleciendo, bien con la reforma de la salud, bien con la nueva reforma descentralizadora que ya aprobó el Senado de competencias y de devolverle estos recursos que se le habían quitado a los municipios. Hay que poner a los municipios a hacer la atención primaria, el cuidado y la prevención y el cuidado de la salud de todos sus ciudadanos en cada municipio. No dejarle toda la tarea al gobierno central, sino que los municipios también se apropien de la responsabilidad de la prevención. Eso es lo que ordena nuestra Constitución y lo habían burlado y habían concentrado absolutamente todo. Y eso es un desastre porque entonces las cosas básicas se tienen que garantizar en cada territorio donde la gente vive, no en la capital de la República. Así es. Bueno, le damos paso a Rec Radio Vive y se prepara Diego Alejandro. Rec Radio, buenos días. Buenos días, Celso. Buenos días, colegas. Les habla Angélica Moreno desde Sogamoso, Boyacá, emisora Rec Radio. Doctor, buenos días. Doctor, una preguntita. ¿Qué hacer para los giros directos desde la ADRES? Muy bien. A ver, una de las preguntas que se iban a incluir en la consulta tiene que ver con que se acabe la intermediación financiera de las EPS y el ADRES le pague directamente a los hospitales y clínicas. A ver, en la normatividad actual el dinero es de las EPS.
en la Ley 100 le entrega el dinero. La privatización del sector salud en Colombia es una de las privatizaciones más fuertes y más agresivas que se hizo en el mundo entero. Fueron mucho más moderadas en todos los países del mundo, hicieron algún grado de privatización, pero no una entrega total de los dineros del Estado y de los ciudadanos a unas empresas privadas, que fue lo que se hizo en Colombia. Que por cierto pues no ha resultado o ha resultado en muchos problemas. Eso de que somos el mejor sistema de salud del mundo es... Bueno, si ya te decía yo, pues si el 75% de los cánceres no se diagnostican a tiempo y la gente muere porque no creo que podamos hablar del mejor sistema de salud del mundo. Bueno, entonces el dinero hoy es de las EPS y lo que pretende la ley es viendo el mal manejo que han hecho del dinero y es decir, la cantidad de mecanismos que han ideado para ser ineficientes. A ver, hablemos de los principales mecanismos. Uno, por ejemplo, es la integración vertical de negocios. Eso se lo inventó Saludcop y Palacino en gran medida y lo han copiado los demás. En lugar de contratar a las clínicas y a los hospitales de todo el territorio, lo que hacían es, no, yo qué voy a contratar, yo pongo mi propio hospital, yo qué voy a contratar, pongo mi propio servicio de medicamentos y solo me contrato yo y todos los negocios son para mí. Y entonces, pues, eso significa que las utilidades de todos los negocios son para mí. Yo manejo la EPS que reparte la plata y la reparto solo a mis propias empresas. Entonces, esa integración vertical de negocios ha sido una de las tragedias del sistema porque el dinero, pues no hay una competencia real de servicios entre los hospitales y clínicas y los de la propia EPS, que obviamente les dan más plata, les mandan más pacientes, les pagan más temprano, a los otros les dan. Es una competencia desleal muy maluca en el sector y que deteriora mucho los servicios y acaba la competencia. Pero también hay un problema de intermediaciones sucesivas donde se pierde mucho dinero. El Estado contrata a la EPS contrata a una unión temporal que aparecieron ahora con sede en Islas Caimán que se lleva el dinero, que esa entidad contrata a una clínica, a un hospital, ese hospital... El Estado le dijo que para no pagar personal subcontratara al interior los servicios con unas unidades que a su vez subcontratan con unas personas que subcontratan con una unión sindical para que contrate a los trabajadores. Y esas 10 intermediaciones se llevan todo el dinero de la salud y para prestar servicios de salud no queda nada. Es decir, son unas aberraciones lo que hay en la organización administrativa y del sistema que generan la crisis actual. Además, las EPS no entregan cuentas, no entregan información, manejan billones y no les da la gana entregarle información seria al Estado. Mejor dicho, el Estado no las puede controlar. Por eso la reforma proponía recoger en manos del Estado el dinero, no entregárselo, y dejarles una función de organizar a los pacientes y los servicios, administrar los servicios, pero no el dinero. Porque definitivamente esto es un problema. Sin embargo, entre tanto, y como no hay reforma, se hicieron una serie de normas reglamentarias a partir del plan de desarrollo que, dada la crisis financiera de muchas EPS, unas intervenidas y otras sin patrimonio, sin capital adecuado para responder, el Estado dijo que todas las que estén intervenidas o no tengan patrimonio adecuado, no se les entrega el 100% del dinero, se les entrega el 20% y el 80% el ADRES lo distribuye entre las clínicas y hospitales. Pero ADRES no puede decidir, porque el dinero es de las EPS, cómo lo reparte. Simplemente las EPS le pasan la nómina de cómo distribuir ese 80% entre sus clínicas, hospitales, etcétera, etcétera. ADRES lo que hace, pues asegura que ese 80% fluya hacia la red, hacia clínicas, hospitales, proveedores, pero los que ordena la EPS. ADRES no tiene competencia todavía, la tendrá seguramente si hay ley, si hay reforma, pero ahora el dinero es de las EPS y las EPS dicen cómo lo reparten. Lo que garantizamos es que el 80% llegue directo a los hospitales y clínicas, y ese es el objeto de Giro Directo, y eso lo publicamos en la página de ADRES. Usted puede mirar cada peso que se mueve de cada EPS a cada clínica, a cada hospital en nuestra sección de analítica de Giro Directo. Cada peso
es público y es transparente cuando ADRES lo maneja y lo dirige en el sistema de salud. Cosa que no pasa con las EPS, donde hay un ocultismo sí. absoluto de qué se hace con el dinero de la salud. Información. Bueno, le damos paso a Diego Alejandro y se prepara Casanare Online. Diego, buenos días. Te escucha el director, te escuchamos. Muy buenos días, Alejandro Estupiñán, los saludos de Auditama, Boyacá, periodista independiente, trabajo en redes sociales. Director, ahora la consulta popular plantea eliminar la intermediación de las EPS, fortalecer los pagos directos desde la ADRES y cambiar el acceso a medicamentos, que actualmente está en manos de gestores farmacéuticos privados. ¿Qué herramientas y garantías ofrece la administradora para que esta transformación realmente supere las barreras que hoy generan desconfianza en el sistema de salud y evite el surgimiento de nuevas formas de corrupción? Muchas gracias. Bueno, hay varios temas en la pregunta. Si nos referimos, por ejemplo, a medicamentos, actualmente, pues las EPS son las que pagan los medicamentos. Uno de los intermediarios más de las medicinas son los gestores farmacéuticos que están en jaque en este momento por su gran poder y sus dificultades. Pero es un problema estructural complejo, es decir, los recursos no fluyen en forma adecuada de las EPS hasta que lleguen a los servicios efectivamente del paciente. Antes se pagaba unos hospitales que se encargaban de todo, que manejaban su personal, que manejaban sus servicios, que manejaban su compra de medicamentos, y entonces ahora pues hay tantos intermediarios y no se garantiza siempre la existencia de medicamentos. Por eso el artículo de la propuesto en la segunda consulta que estaba prevista es que el Estado pudiera intervenir más, o sea, porque cuando definitivamente el mercado demuestra unas falencias importantes, el Estado tiene que intervenir. Por ejemplo, tenemos problemas con muchos medicamentos importantes que el mercado no le interesa ya producir porque no son rentables, porque ya son muy baratos, ya porque todo el mundo los produce y entonces dejan de producirlos y pues hay una escasez porque dejan de ser negocio. Entonces, pues el Estado tiene que estar ahí para garantizar que esos medicamentos se produzcan, más aún cuando son baratos. O cuando no se consigue un medicamento en el país y hay que traerlo de afuera, complicado, que por las vías normales de importación no funciona o que viene a unos costos exorbitantes. Un convenio internacional, como ha hecho este gobierno, permite traerlos a un precio razonable a través de la Organización Panamericana de la Salud. Lo que quiere decir esto es que el Estado siempre tiene que intervenir para garantizar que haya la provisión adecuada y los precios adecuados. Y la intervención del Estado ha sido muy pequeña, ha sido nula y ha permitido que haya vacíos muy grandes en que el mercado, el Dios mercado se encarga de todo, pero no resuelve nada. Lo que sí se lleva las ganancias. Pero entonces se necesita lo que pasa en el mundo entero. Aquí no se habla de ninguna estatización de la salud en Colombia. El 70% de las clínicas son privadas. Los servicios farmacéuticos, los laboratorios son privados. Todo seguirá siendo privado. Pero en la organización, intervención y financiamiento tiene que estar el Estado, porque si todo se privatiza, el único modelo que parece que nos querían hacer copiar, que es el norteamericano, son empresas privadas, y usted compre su seguro y si no, friéguese, ¿sí? Y todos los trabajadores de Estados Unidos están embargados por deudas a los hospitales. ¿Sí? El modelo absolutamente privado es el modelo más desastroso en la evaluación de la Organización Mundial de la Salud, que es el de Estados Unidos. El modelo más costoso para los países y el modelo que menos seguridad da a los ciudadanos. Pues si nos querían llevar a una privatización tan extrema que no garantiza los servicios a los ciudadanos, pues es una. Pero la mayoría de los países del mundo capitalista, los de Europa, Canadá, en América, Japón, Corea, todos tienen sistemas de seguridad social con una fuerte intervención del Estado, aunque tengan participación privada. Y si fuera
privada de verdad, con recursos de ellos. Pero estas CPS se han levantado como tal, que son empresas privadas, precisamente con los recursos públicos. Claro, claro, es que el Estado me tiene que dar a mí la plata para que yo la maneje Ay, Dios como mío. a mí me da la gana y punto. Y sin control, sin auditoría. Ah, no, es decir, no presentan reportes serios de qué hacen, unas ni presentan Ni los información. presentan. Y son billones de pesos. Mira, una sola EPS, una sola, te voy a decir Sanitas, por ejemplo, Sí. recibe unos 12 billones de pesos al año, que es más que el presupuesto de todas las universidades públicas del país. Una sola EPS. Una sola EPS recibe más que el presupuesto de educación pública de todo el país. No, De educación superior de todo superior. el país. Sí. Bueno, le damos paso a Casanare Online y se prepara también Casanare Prensa. Buenos días, te escuchamos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al doctor Félix por escuchar a la provincia. Bueno, yo creo que uno de los problemas, uno de los puntos más polémicos de esta propuesta y con la cual estoy absolutamente de acuerdo es precisamente el giro directo. Estoy absolutamente de acuerdo que se elimine toda esa maquinaria donde se está perdiendo la plata y a la final solamente llega un poquitico verdaderamente a la salud. Pero la preocupación que existe con esto es que de llegarse a implementar se pueda convertir en una herramienta burocrática, en un arma que puedan, digamos, utilizar los políticos, la clase política, para controlar a las personas. ¿De qué manera se está blindando esto? ¿Quién va a controlar? ¿Qué entidad? ¿Quién le va a hacer tutoría a esos giros para que precisamente no se conviertan en las nuevas cuotas burocráticas de la clase política y volvamos o empeoremos la situación que tenemos actualmente? Muchas gracias. Bueno, yo insisto en lo que había dicho anteriormente. Primero, este país tiene una constitución y tiene un Estado social de derecho y es un país descentralizado. Y voy a con que los políticos se metan o no se metan. Entonces, que los alcaldes van a manejar la atención primaria, aunque los recursos se giren directamente del ADRES al centro de salud con un presupuesto fijo y con una nómina que está establecida, de modo que no hay esos riesgos. Pero negarle a la autoridad territorial la administración de la salud, que la ordena la Constitución, no es posible. Y negarle a la autoridad departamental el manejo de los hospitales departamentales, ahora se le ponen unas condiciones, se mandan unos recursos amarrados a un presupuesto y a una operación determinada. Eso lo hacen todos los países del mundo. ¿Sí? En Europa todos los hospitales son públicos y los maneja. ¿Cuál es que puede haber interferencia de la clase política en el departamento? Pues la democracia implica que la clase política se manda elecciones y hay gobernadores elegidos. Pues el gobernador tiene que dirigir, porque lo dice la Constitución. Lo que se crean es una serie de instrumentos para garantizar que el presupuesto se haga con una aprobación superior, esté establecido, no haya decisiones arbitrarias. Las empresas sociales del Estado dejan de ser empresas sociales del Estado para convertirse en hospitales que tienen un presupuesto, una organización y una planta de personal con una carrera administrativa, de modo que las posibilidades de hacer clientelismo con eso disminuyan. Sí, hay que controlar el clientelismo, por supuesto, pero esa no puede ser la disculpa para hacer un país absolutamente centralizado o para darle todo el dinero a unas organizaciones privadas. Y para cerrar esta pregunta quiero contestar lo que dije en una entrevista que se hizo un día en otro medio, que citó a muchas agentes para debatir la reforma a la salud, y una representante de los pacientes de la nueva EPS, en ese caso, esto hace como 2 años ya, dijo, no, es que yo no quiero un sistema donde los políticos intervengan.
Y le dije, a ver, usted está en la nueva EPS, usted es la representante de los usuarios, usted sabe que la nueva EPS está manejada por Vargalleras. Entonces creo que usted está equivocada de EPS si no quiere que los políticos o sea, los políticos están manejando el sistema, han manejado el sistema actual privado, y una de las ventajas de lo privado es que se paga a los políticos, han pagado campañas, han pagado partidos políticos las EPS, y eso es legal, eso hasta cierto punto. Entonces, una vez un consejero de Estado me decía, después de que digamos, un alcalde entregó un acueducto a un privado, y ese privado después financió la campaña del alcalde al Congreso, ¿sí? Y lo decía, resulta que es completamente legal, que a los políticos les sirve más que sea un privado el que les financie, porque eso es legal y no se meten en el problema de lo público. Entonces no hay ninguna garantía de que no sea político el hecho de que a través de un privado se manejen los recursos del Estado. Okay. Le damos paso a Casanare Prensa y se prepara Jairo Guillot. Buenos días. Buenos días, Celso, Tete, y a todo el equipo de la Agenda. Gracias por darnos esta oportunidad de hablar con el director de la ADRES, Félix León. Bueno, aquí en Casanare, la disculpa es que ahora de las EPS es que la ADRES le gira al hospital o a la IPS que presta el servicio, y no son diligentes y no nos prestan el servicio con eficiencia y eficacia. Duran 3 meses hasta 6 meses para autorizar un servicio de salud. Esa es una de las preguntas, porque entonces, si eso se está presentando por la crisis de salud que generaron las EPS, ¿cuál es el plan de contingencia que tiene este gobierno del cambio para superar esta crisis? Bueno, en primer lugar, te tengo que contestar que ADRES es el banco de la salud. Y como ya expliqué antes, son las EPS las dueñas del dinero legalmente hoy en día todavía, porque no ha habido reforma. Y lo que hace ADRES es decirle, no le entrego toda la plata a la EPS, este 80%, dígame a qué clínicas, hospitales, proveedores lo reparto. Y la EPS nos pasa la nómina y ADRES la gira en 48 horas. Entonces a veces los hospitales dicen, es que ADRES no gira. Y entonces ADRES no me giró, ADRES no me giró. Bueno, el hospital de Ibagué en enero del año pasado armó un escándalo porque le habían bajado el giro de 11.000 a 6.000 millones de pesos en el mes. Y que entonces ADRES no le pagaba, iba a tener que despedir unos cuantos trabajadores. Y bueno, vayamos a la radio en Ibagué y hablemos con el director, a ver cómo es el problema de gerente del hospital. A ver, porque yo lo que tengo aquí en las cifras es que usted le estábamos girando, sí, cerca de, no recuerdo la cifra, pero digamos 11.000 millones de pesos, y este mes le giramos 6.000. ¿Por qué? Porque mire, la nueva EPS, que le giraba 8.000, ordenó solo 3.000. Entonces, ¿qué es ADRES? Haga de cuenta que un amigo le debe a usted 10 millones de pesos. Y entonces le dice, no, ahí le mando por el banco y le giro los 10 millones de pesos. Usted va al banco y se encuentra que le giró 2 billones de pesos. Y entonces usted le pega al banco. ¿Dónde están los otros 8? No, pero usted le pega al banco o llama al amigo y dice, no, sin vergüenza, solo me mandó 2 de los 10 que me iba a mandar. Porque no es el banco el que... En este caso es lo mismo. ADRES no decide el volumen de recursos que le manda la EPS a cada institución. Simplemente hace el trámite, le obliga a la EPS a girar toda la plata el mismo día que la recibe, pero no decide de cuánto le gira cada EPS a cada hospital. Entonces a un hospital de pronto le baja una EPS el giro y claro, se afecta. O no le gira un mes y claro, se afecta. Pero ADRES no puede hacer nada al respecto porque el dinero, si no se cambia la ley, es de las EPS. Y las EPS son las que deciden cuánta plata le mandan a través del ADRES. Sí, sí. ADRES solo le garantiza que lo que ordena la EPS exactamente le llega al hospital o a la clínica en 48 horas. ¿Está al día la ADRES con los giros en estos momentos? A ver, ADRES, como te decía, maneja 100 billones de pesos, cerca de 8, un poco más de 8 billones mensuales, con los que paga la UPC. La UPC. Los primeros 5 días hábiles del mes giramos el régimen subsidiado, que son
3,5 billones de pesos, ¿sí? Y eso le llega el mismo día a todos los hospitales del país, de acuerdo a lo que ordenen las EPS que están en giro directo. Y cada semana se paga el régimen contributivo en cuatro semanas, porque el régimen contributivo depende de la recolección de las cotizaciones que tú y yo hacemos y todos los trabajadores. Entonces se paga por semana, pero este pago, el del régimen subsidiado mensual y el del régimen contributivo, esos son cronométricos. Salen todos los primeros 5 días hábiles y los otros todas las semanas antes del viernes. Cuando hay una dificultad tecnológica, un giro puede que del viernes salga el lunes o sale el viernes tarde y entonces por el trámite bancario entra el lunes, pero el máximo retardo que ADRES ha tenido en girar los 90 y tantos billones de pesos de UPC es 24 horas. 24 horas. Sí, esto es de una precisión absoluta y siempre hemos estado al día. Y es un pago anticipado a las EPS, los 98 billones de pesos. El 20% se lo entregamos a la EPS y el 80% díganos cómo lo repartimos. Y el mismo día que le llega el 20% a la EPS, le llega el 80% a toda la red de clínicas y hospitales. Mira, ha sido tan sano, a pesar de que son las EPS todavía las que deciden cómo reparten ese 80%. Ha sido tan sano que nuevamente el DANE, el año pasado lo dijo el señor presidente, y acaba de informarlo el DANE, que una de las cosas que más está moviendo la economía son las clínicas y hospitales del país. Hicieron crecer el PIB el año pasado y este año. De modo que este flujo directo sí ha tenido unos efectos benéficos sobre la economía, sobre los servicios, y sí se nota el movimiento de tantos billones directamente a los hospitales y clínicas sin que esté guardado por ahí en ciertas arcas donde andaba guardado. Y aprovechemos acá a todos los comunicadores de las regiones para enviarles un mensaje, director, cómo pueden ejercer esa veeduría, primero de los recursos y segundo, con tumbar esa narrativa o esa mentira que se dice en muchas regiones, y es que no atendemos a la gente, no le prestamos el servicio de salud porque la ADRES no ha girado la plata. Eso es lo que a veces dicen en las regiones. Los únicos retrasos que hay en los giros a hospitales y clínicas son de unas EPS que están en medida de vigilancia especial por parte de la superintendencia y que les nombran una contraloría. Solo hay 2 importantes, 3, bueno, con una indígena pequeña, son Emsanarias, Medsalud. Estas no ordenan el giro directo al ADRES, les toca pasar por una firma contralora que les apruebe los giros y después por la superintendencia, y a veces en esa vueltecita se demoran 8 días una y 15 días la otra, y entonces eso es un problema porque en lugar de llegar con todos los demás hospitales el giro el 5.º día hábil del mes, les está llegando 10 días después porque la EPS no presentó la nómina, se dio la vuelta hasta que la aprobó la Contraloría, hasta que la aprobó la Superintendencia, y en ese caso, y pasa con los hospitales del sur del país, donde estas EPS son más importantes, en Sanarias, Medsalud, que los giros llegan algo retrasados. Y si el 25 del mes, porque ha debido llegar el 10, y el 25 no ha llegado el giro de esa EPS a los hospitales porque no lo ha ordenado la EPS, no ha llegado al ADRES el ordenamiento, pues claro, todos los sindicatos del Valle ya me llaman, doctor, ¿qué pasa con el giro de Sanar? Digo, hermano, no llega la orden de la Contraloría de la Superintendencia, no es responsabilidad del ADRES, y nosotros presionamos todos los días para que apuren, ya giren, por Dios, ordenen el giro, la plata está aquí. Solamente con esas EPS puede haber una demora, porque pues si el ADRES no recibe el ordenamiento del giro, pues no puede girar. Bueno, vamos a seguir con la ronda de preguntas, director. Es que este es un tema que pues, suscita mucho interés en las regiones y aquí tenemos muchas manos levantadas. Jairo Guillot y se prepara Erwin Herrera. Jairo, buenos días. Muy buenos días para todos, Celso. Mi pregunta es, acá en Bucaramanga tenemos muchos problemas con la entrega de medicamentos y muchas personas son de alto riesgo y tienen más de 5 meses que no se lo entregan. Por ejemplo, yo sufro de problemas de tiroides, llevo 5 meses comprando el medicamento y hay veces que aparece allá que ya lo entregaron, más nunca lo entregan. ¿Cómo hacemos control con ese punto? Bueno, yo te tengo que decir que pues
esas funciones de control y de responsabilidad son de la Superintendencia de Salud, ¿no? ADRES no interviene en estos asuntos. ADRES hace llegar los recursos del sistema oportunamente a todo el país, pero el control del uso de los mismos. Tú estás denunciando que aparece entregado y no se entregó, eso es que se está robando la plata. Así de sencillo, porque están reportando que hicieron esto con la plata, que entregaron un medicamento y no lo entregaron. Ahora ya también te digo que ha habido, y es público, muchos problemas, y por eso la superintendencia intervino estas gestoras de medicamentos, porque pues había muchos incumplimientos, etcétera, etcétera, muchos grandes negocios. Hubo un problema relacionado con que la intervención de las EPS, o sea, cuando las EPS entran en problemas financieros graves y interviene la superintendencia y les nombra un interventor, es porque están en muy mala condición financiera, porque ya administraron muy mal y están en muy mala situación, y eso implica que el administrador que recibe eso, el interventor que nombran, encuentra una situación muy difícil de deudas, de pagos, y hay una orden que tiene el interventor, que es: usted ponga al día los servicios y olvídese de las deudas. Esa es su orden. Y entonces, pues a los proveedores no les gusta que les digan: no, vamos a pagar los servicios de hoy y esto de las deudas queda congelado, porque no, como que no me van a pagar las deudas, entonces no le presto, no le mando los medicamentos, y eso ha ocasionado dificultades. Pero hay que entender que los recursos de salud que se financian en la UPC por afiliado, que es de más o menos 2 millones de pesos. La UPC, unidad de pago, la unidad de pago, expliquémosle un poco a la gente en los territorios. El sistema funciona con base en una UPC, en una prima. Se establece, se calcula cuántos cuestan en promedio los servicios de salud de un ciudadano el año, cuánto le costaron a las EPS. Por eso es muy importante que las EPS entreguen información clara de cuánto cuestan los servicios y cuántos servicios se prestan, para calcular si subieron de precio y si subieron de volumen de servicios, para calcular el ajuste para cada año. Si esa información no es buena, pues el ajuste, pues evidentemente no es bueno, pero ese es un promedio. Si pagamos 2 billones en promedio por ciudadano, eso quiere decir que un ciudadano no va nunca y otro se gasta 100 billones porque está grave, porque eso simplemente es una bolsa común. Los seguros, la seguridad social, para que la entendamos bien claro, es como una lotería, como una polla. Si en una polla todos ponemos platica y el que está de buenas y acierta el marcador se la gana, ¿cierto? La lotería todos ponemos platica y el que está de buenas se gana el premio. En la seguridad social funciona lo mismo, pero al revés. O sea, todos ponemos platica en la bolsa y el que está de malas, el que se enferma, es el que se la gana. ¿Sí? A diferencia de el que está de malas, el que está grave es el que se puede gastar el premio, o sea, los recursos de la bolsa. Eso es la seguridad social. Entonces, hay un promedio de lo que cuesta la prima por ciudadano, pero eso no tiene nada que ver con los gastos. Un ciudadano no gasta nada y otro gasta 100 billones de pesos. Los 2 billones son un promedio y es lo que se le gira a los aseguradores. Y además se gira más por las personas mayores, menos por los jóvenes, porque en promedio las personas mayores cuestan más, gastan más servicios de salud, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos aquí todavía varias manos levantadas. Vamos a tratar de abordar todos los temas. Si no, recuerden que aquí va a quedar en contacto el director con estos medios. Los vamos a tratar, vamos a hacer el puente, director, para ver si algunas preguntas que queden aquí por resolver las podemos ir abordando con los grupos que tenemos, y eso para que pues puedan resolver las dudas. Ellos son replicadores de la información en sus contenidos. Entonces vamos con Milton Fabiani y se prepara Erwin Herrera. Milton, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy cordial al director Félix León también. Muchas gracias por hacer parte de esta rueda de prensa. Tengo una pregunta sobre las condiciones laborales en el sector salud. En relación con la pregunta 16, ¿hay algún estimado de cuántos trabajadores de la salud hoy están tercerizados con contratos precarios? ¿Y cuánto costaría formalizarlos y garantizarles un régimen especial laboral con salarios justos? ¿Hay alguna estimación por parte de la ADRES, director Félix?
Sí, en la construcción del proyecto de reforma a la salud se hizo una propuesta juiciosa de la formalización de los trabajadores de la salud, porque los héroes, tan llamados héroes de la pandemia, viven en una situación laboral miserable. La ley 100 los botó a la calle, les quitó sus derechos laborales, sus prestaciones sociales, sus vacaciones, sus cesantías, les quitó todo y los dejó pues con OPS, órdenes de prestación de servicio, a través de una organización disfrazada de sindicato, que es la que intermedia, que por cierto ganaron billones, están ganando estas organizaciones por tener en malas condiciones a los trabajadores, están ganando mucho dinero, ¿no? De un intermediario más del sistema que se lleva los recursos de la salud que no llegan a los trabajadores de la salud. La propuesta era muy clara. El incremento de recursos para atención primaria garantizaba que todos los hospitales de todos los municipios del país, de primer nivel y centros de atención primaria, el presupuesto que reciban para su operación y funcionamiento en cada territorio incluía el costo prestacional de los trabajadores, o sea, la formalización. Y para los hospitales departamentales incluía unos recursos precisamente destinados a arreglar el pasivo prestacional y facilitar la formalización laboral. Y daba facultades al presidente de la República, el proyecto, para hacer un régimen especial de los trabajadores de la salud. Es uno de los derechos absolutamente violados y que la reforma pretende, y la pregunta, por tanto, de la consulta pretendía, es devolver los derechos justos a los trabajadores de la salud, derechos que están establecidos por la Organización Internacional de Trabajo, que la Organización Internacional de Trabajo no es un sindicato, pues ya que aclaré, es una organización de los empresarios del mundo con los trabajadores, y que fija unas reglas de funcionamiento del capitalismo, por Dios, que en Colombia no se aplican, y son reglas del capitalismo. Bueno, vamos con Erwin Herrera y se prepara Red Metro. Erwin, buenos días. Buenos días, Celso. Buenos días, doctor Félix. Erwin Herrera Villegas. Pensar prohibido desde el municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico, en el Caribe colombiano. Lo quiero poner en contexto de lo que sucede en nuestros territorios para que después, de último, le haré la pregunta. Es claro que ADRES paga oportunamente esos 80 billones de pesos al sistema, a las entidades prestadoras de servicios de salud. Pero el sistema sigue cojeando. Aquí en el Atlántico, la no entrega de los medicamentos por parte de las operadoras farmacéuticas, la escasa calidad, oportunidad y alcance de los servicios, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo. Y hay una razón, doctor Félix, que no podemos desconocer, y es que el poder político establecido en el Congreso a través de la política tradicional permea realmente estos recursos, permea estos servicios, traducido en que ellos cobran sus aportes burocráticos a los procesos electorales de los partidos tradicionales, y en contraprestación, una vez posesionado el señor alcalde o el señor gobernador, como ocurre aquí en el departamento del Atlántico, se le paga a estos políticos, y le digo con nombre propio, para nadie es desconocido aquí en el departamento del Atlántico y en nuestros municipios, que el, entre comillas, propietario de la Secretaría de Salud de Gobernación del Atlántico, de muchas de las secretarías de salud de los municipios del departamento del Atlántico, es el doctor Efraín Cepeda, el HP, honorable parlamentario, obviamente barranquillero también. Él es el dueño, por decirlo así, de las secretarías de salud de gobierno de la Gobernación del Atlántico y alcaldías tan importantes como el distrito de Barranquilla. Él es el que maneja la Secretaría de Gobierno, es quien maneja la Secretaría de Salud, es quien decide cómo se distribuyen los recursos, a quién se contrata o a quién no. Y nosotros, yo soy activista del sector animalista, soy especialista en promoción y prevención de salud a través de un máster que tengo en salud y seguridad laboral, y ha sido imposible ingresar en estas instancias de gobierno distritales o municipales. Aquí en nuestro municipio, en Puerto Colombia, es imposible. Tenemos un hospital en construcción desde hace más de 6 años, que es el Hospital Municipal de Puerto Colombia, que no logra
despegar, que es un elefante blanco que nadie controla. Y la pregunta es la siguiente, no sé, el doctor Félix, ¿cómo pretende la ADRES controlar este desangre, este desvío de recursos de la salud, pero que no sea a través de bebedurías ciudadanas que finalmente se corrompen? Los concejales aliados del partido conservador, del cual hace parte Efraín Cepeda, tienen veedurías. O sea, Efraín Cepeda, a través de sus concejales, tiene veedurías para vigilarse y controlarse ellos mismos. No puede la ADRES contratar ciudadanos, obviamente por el control, obviamente por el gobierno, para ejercer este control en los municipios y en las gobernaciones, ¿no? Bueno, mira, leo lo que quisiera señalar en este punto. Es que todos sabemos que el problema es el régimen político del país. El régimen político es un régimen totalmente clientelista, donde digamos, a través de los votos se reparten entidades públicas y se reparten puestos y se reparten contratos, y ese ha sido el funcionamiento del Estado colombiano. Y aunque se han intentado como 5 veces reformas políticas que obliguen a que no sean empresas políticas particulares que negocian con el gobierno puestos y contratos, sino que se estructuren partidos políticos con listas cerradas, de modo que cada político no tenga que andar repartiendo puestos y contratos para autorreproducirse en la siguiente elección al Congreso. Es decir, ese es un problema estructural de la organización del Estado colombiano, y se han intentado 5 reformas, pero es que esa reforma política que acaba con el voto preferente de cada congresista, no la aprueban los congresistas, obviamente porque no les interesa. No sé cuándo llegaremos a una reforma constitucional, porque yo pues conozco muchos otros países donde uno vota por los partidos, por las ideas de los partidos, y no vota por las personas directamente. Entonces no se da lugar a todo ese clientelismo político y a toda esa corrupción que significa repartir prebendas de puestos y contratos para reproducirse en la siguiente elección. Cuando se trabaja con listas cerradas, la democracia es mucho más transparente, no da lugar a tantos negociados. No quiere decir que acabe el 100% de la corrupción, pero sí le acaba en un 70% el cambiar ese régimen político. Desafortunadamente estamos en ese régimen político y el Congreso se ha negado reiteradamente. Creo que van 4 o 5 intentos de reforma política que no han prosperado. Tendremos que llegar a una salida constitucional también para lograr que ese sistema de clientelismo político se frene. Bueno, le damos paso a Hechos del Día y se prepara Marta Isabel Cifuentes. Hechos del Día. Buenos días. En Barranquilla. Muy buenos días. Agradecemos al doctor por esta oportunidad que nos regala a todos los medios. Mi nombre es Jonathan Calambás. Estoy en el norte del departamento del Cauca, en un municipio que se llama Jambaró. Mi pregunta en lo concreto es lo siguiente. Sabemos que durante todo este tiempo, pues nuestros educadores, los profesores, han sufrido pues prácticamente en tema de atención en salud. Han tenido paseo de la muerte, bueno, ha pasado con todo. ¿Qué va a pasar ahorita con ellos especialmente? Esa es como la pregunta. Gracias. Mira, el régimen especial del magisterio está separado del Sistema General de Seguridad Social desde la Ley 100 del 93. Es independiente, lo maneja un consejo que se llama el FOMAC, donde está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, pero no está el Ministerio de Salud. No depende del sector salud. Obviamente ADRES no tiene nada que ver con el FOMAC, ni con los recursos, ni con el sistema de salud del magisterio. Yo sí lo conozco mucho porque asesoré al FOMAC hace como 10 años en la estructuración de un proceso licitatorio, y conozco bien los problemas del magisterio y los problemas, pero como ADRES y como rama del Ministerio de Salud, ADRES no interviene en absoluto en el sistema de salud del magisterio. Espero que los cambios que están haciendo lleguen
a buen término, pero entiendo yo cuando dijeron que eso lo iba a manejar directamente Fiduprevisora, me alarmé mucho porque las personas que estaban manejando esa entidad no daban garantía ninguna. Me habían pedido alguna colaboración del ADRES en ese sentido para el control de los recursos. Yo se la ofrecí, pero no la quisieron porque no querían ningún control de los recursos ni ninguna evaluación del gasto. De modo que no tenemos nada que ver con el magisterio por lo pronto. Bueno, le damos paso ahora a Red Metro y ya estamos cerrando esta emisión de la agenda, este servicio. Le damos paso a Red Metro y van a quedar ahí algunas preguntas por resolver. Nosotros nos comprometemos a que en el grupo de WhatsApp que tenemos con los inscritos a esta emisión, ellos no las transmitan por escrito, nosotros se las pasamos aquí al director y se las resolvemos por escrito. ¿Le parece, director? Sí, para tratar de abordar aquí pues la comunicación que ellos llevan a sus regiones. Red Metro, buenos días. Buenos días, Celso. Un saludo cordial para usted, para el director, para los compañeros del panel y toda la audiencia de las regiones. Es conocido que el principal problema que afecta a la salud de nuestro país es la intermediación. Pero la intervención contra la intermediación se ha quedado corta. La ADRES le gira el recurso a la EPS que la EPS le solicita con destinación a ciertas IPS. Pero resulta que las IPS hoy en día, sobre todo las regionales, los hospitales regionales, tienen la mayoría de sus servicios tercerizados. Ahí hay otro punto de intermediación que dificulta la llegada directa del recurso al servicio o al usuario. La pregunta es, ¿qué punto de la consulta popular garantiza que los recursos de la salud lleguen lo más directa posible al servicio o al usuario? Gracias. Gracias. Sí, la pregunta que decía que se suprima la intermediación financiera de las EPS y el ADRES gire directamente a las instituciones de salud. Pero bueno, ese es uno de los puntos centrales de la reforma a la salud que sigue su trámite en la Comisión Séptima. Sí, definitivamente reformar el sector salud implica acabar con tantas intermediaciones que se apropian de los recursos y que disminuyen. Es decir, se habla de que no alcanza el dinero todos los días de la salud y que hay que aumentar la UPC, pero ¿cuánto es suficiencia y cuánto es eficiencia? Si tú te dicen que no alcanzan, aunque este gobierno ha aumentado un 40% los recursos de la salud en los últimos 3 años, te dicen que sigue sin alcanzar y que cada vez está... Pero tú encuentras que esto se constituye en un costal roto por donde los recursos salen por todos los agujeros. Entonces, si no se arregla el problema de tantas intermediaciones, tantos negocios en el camino que se quedan con parte de los recursos, nunca nos van a alcanzar los recursos de la salud. De hecho, pues los recursos de la salud no alcanzan en ningún país del mundo. En todos los países se pide más porque son limitados en la medida de lo que podemos pagar los ciudadanos, de lo que puede aportar el Estado. En Colombia, pues, aporta el Estado y aporta a los ciudadanos. Los patronos privados dejaron de aportar a la salud. Antes aportaban las empresas, ahora solamente las del gobierno y las sin ánimo de lucro. Las empresas con ánimo de lucro que declaran renta no pagan la salud de sus trabajadores y sus familias como la pagaban hace 10 años. De modo que es un esfuerzo que hacen los ciudadanos por los recursos, que si no se maneja bien, si no se hace más transparente, si no se quitan tantas intermediaciones, pues va a ser muy ineficiente, va a ser muy escaso, pero ese recurso bien administrado puede dar servicios mucho mejores. Entonces la reforma a la organización administrativa del sistema es indispensable para lograr mayor eficiencia en unos recursos que siempre son limitados. Doctor Félix, bueno, ya llegamos al final de esta emisión.
por temas de tiempo aquí quedaron algunas preguntas por abordar, pero recordemos que ahí en el grupo acabo de mencionar a los compañeros que tienen las preguntas para hacérselas llegar y se las podamos responder. Muchas gracias por estar aquí, de verdad ha sido muy amable, muy fructífera este diálogo, este encuentro que hemos tenido aquí con los comunicadores de las regiones sobre cómo funciona la ADRES, el sistema de salud colombiano, unas realidades que por ahí en las regiones desde otra óptica se empiezan a ver, tumbar algunas mentiras. Me parece que ha sido muy fructífera y enriquecedora esta charla. Muchas gracias. Celso, yo soy un hombre de provincia. Sí. También empezaron hablando de Sogamoso y Uitama. Yo me crié en Tunja. Ok, mire. Sí, y soy un enemigo, manejando una de las entidades más centralizadas del país, soy un enemigo del centralismo y un defensor de la provincia y sí, pero tenemos que lograr que la provincia tenga los recursos, pero también tenemos que probar que la democracia participativa sea mucho más efectiva y que el sistema electoral sea mucho más transparente en cada municipio, eso para que las autoridades de cada municipio manejen mejor sus responsabilidades de salud también. Y un mensaje para que sigan las redes sociales de la ADRES en X, en Facebook, en Instagram, que allí para que estén informados. Mírala, aquí están. Instagram, ADRES Colombia, ¿cierto? En X, ADRESCOL, @ADRESCOL en X. ¿Cuál otra tenemos? Tenemos YouTube también, ADRES Colombia, para que la sigan. Y esas son las redes sociales para que estén siempre al día, informados con toda la información que esta entidad importante en el tema de salud para los colombianos. Por último, recordemos, hay un mensaje también sobre la fiebre amarilla. Debemos ejercer el autocuidado, apropiarnos de la prevención, así que a vacunarnos con la fiebre amarilla. Esa es la única y la mejor prevención. La vacuna es gratuita para todos los públicos, para toda la población, no tiene que ver con su estrato socioeconómico ni su estatus de migración, absolutamente nada. Es universal, gratuita, para que acudan a vacunarse a los puestos de salud autorizados. Y ahora sí, llegamos al final de la agenda. Gracias a todo el equipo de comunicaciones de la ADRES, también a todo el equipo aquí de producción, técnico, audiovisual de la agenda, a los ingenieros de video como siempre, que nos ayuda mucho, de sonido y streaming, Juan Camilo Quintero, Orlando Rengifo, Luis Espejo, nuestra productora periodística Camila, y a nuestra directora Gloria. Muchas gracias a todos, también ustedes, por seguir esta transmisión en vivo y en simultáneo por todas las redes sociales de la presidencia, y a todos los colegas que se comunicaron hoy, que se conectaron hoy a través de Google Meet a esta emisión de la agenda, muy enriquecedora para todo el país. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.